Les veo a un grupo muy heterogéneo, desde hermanos ya adultos como yo hasta niños. Qué alegría. Espero que esto que vamos a compartir pueda ser de bendición y pues que estén en todo lo posible atentos, ¿verdad? Y que podamos seguir aprendiendo juntos de lo que el Señor nos permite experimentar. Bueno, en busca de adoradores es el tema de esta noche. Voy a compartir mi presentación para que eh, puedan seguir lo que voy a ir compartiendo. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Buenas, yo no sabía que iba a haber hoy pues clases. Hola, Héctor. Sí hay. Es una clase no de música propiamente, sino de un tema que tiene que ver con la adoración, ¿vale? Ojalá que puedas quedarte. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, perdón, me estaba olvidando, si en algún momento de la exposición tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, con toda confianza pueden levantar la mano o tomar la palabra y hablar. Y bueno, yo creo que pueden hacer eso para eh, que sea un espacio también donde se procure la interacción, donde ustedes puedan quitarse alguna duda que pueda ir surgiendo en el transcurso de la exposición, ¿sale? Y al final daré unos minutos para que también, si hubiese alguna pregunta final, algún comentario, lo puedan externar. Bueno, vamos a comenzar. En busca de adoradores. Quisiera abordar este tema. A ver, permítame un momento que tengo aquí un pequeño detalle. Permítame tantito. Permítame un momento. Voy a abordar, hermanos, este tema eh, haciendo un acercamiento al Nuevo Testamento. Obviamente no a todos los textos que hacen alusión a la adoración, pero sí a algunos que me parece que es muy importante que los tengamos en claro para tener justamente muy definida la idea de lo que quiere el Señor de nosotros, de su iglesia, en cuanto a la adoración. Así es que voy en primer lugar, invitarles a que nos acerquemos a este texto tan conocido del Evangelio de Juan y que en cierta parte le da nombre a esta clase de hoy, ¿no? En búsqueda de adoradores. Ustedes seguramente conocen este texto de Juan. Vamos a empezar por ahí, pero también vamos a hacer un acercamiento a Marcos y Mateo, si nos da tiempo a Romanos 12 y finalmente Apocalipsis. Obviamente no a todos los libros, sino a algunos textos en particular que nos van a guiar en torno a este tema de hoy. Bueno, Juan 4, 1 al 26 es un texto que ustedes conocen muy bien, en donde se narra en este evangelio y solamente en este, el acercamiento entre Jesús y una mujer a la cual conocemos sencillamente como la mujer samaritana, ¿no? No voy a leer el texto, espero que lo tengan ahí a la vista, y si ya lo han leído, qué bueno, es un texto muy hermoso, pero voy a hacer alusión a algunos puntos que tienen que ver con lo que se narra en ese texto, ¿no? No voy a leer todo lo que está ahí en la pantalla, no se preocupen, solamente es una referencia para ustedes y para mí, porque esta presentación se las voy a compartir con mucho gusto después de la clase. Eh, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana
es un muy buen referente del anhelo que entre los judíos existía por saber cuál es el lugar en donde se puede encontrar a Dios. En ese texto encontramos justamente ese dilema: ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿Dónde se puede encontrar uno con Dios? Y en este primer tema le llamé así ni Jericín ni Jerusalén, porque justamente este debate entre Jesús y la samaritana se da entre estas dos opciones. Jericín era el monte donde estaba el templo de los samaritanos, y Jerusalén era el lugar donde estaba el templo de los judíos. Judíos y samaritanos en realidad tenían mucha relación entre sí, adoraban al mismo Dios con ciertas diferencias, pero de parte de los judíos había un rechazo contundente en contra de los samaritanos, porque cuando el pueblo de Israel, el reino del sur, terminó siendo derrotado y fueron llevados al cautiverio, a Babilonia, el reino del norte, con sede justamente en Samaria, ya había sido derrotado mucho tiempo antes, y ese pueblo no fue llevado al cautiverio, sino que la estrategia del imperio que los dominó fue mezclarlos con otros pueblos, quitarles su cultura, imponerles una cultura quizás un tanto mezclada de diferentes pueblos, de tal manera que los samaritanos, para los judíos, se volvieron paganos prácticamente. Se mezclaron con otras razas, asumieron otras costumbres, y aunque entonces los samaritanos preservaron el creer en Jehová, tener la Torá, como los judíos, guardar la ley, para los judíos los samaritanos eran paganos, o peor que paganos. Cuando los del reino del sur, con sede en Jerusalén, fueron llevados al exilio, y después regresaron y reconstruyeron el templo, encabezados por Nehemías. Los samaritanos seguían ahí, pero fueron rechazados por los judíos. De hecho, incluso hay una cuestión de segregación racial en contra de los samaritanos por parte de los judíos, porque incluso a los judíos que se habían quedado, que no se habían ido al exilio, que se habían casado con mujeres paganas o samaritanas, se les pidió que dejaran en el abandono a sus esposas y a sus hijos, ¿no? Entonces, esa segregación racial fue tremenda. Hay una historia de odio y de rechazo en contra de los samaritanos por parte de los judíos. Y al darse eso, también a la inversa, ¿verdad? Los samaritanos, pues, también terminaron rechazando a los judíos. Un poco parecido con todas las grandes diferencias, obviamente, de por medio entre lo que ocurre hoy entre palestinos y judíos, ¿no? El odio que los palestinos tienen a los judíos, yo creo que en buena medida esos judíos tremendos, ¿verdad? Generaron esa animadversión por parte de los palestinos con tantas y tantas injusticias, abusos, robos de sus tierras, en fin. Bueno, entonces volviendo al texto de Juan 4, 1 al 26, encontramos este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? Eh, Esta mujer, dice el verso 20, que una vez que sabe que está ante un profeta, le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este monte al que se refiere la mujer es el monte Gerizim. ¿Ah? La respuesta de Jesús contiene una verdad que otros profetas ya venían diciendo desde antes, ¿no? Jeremías 7, Isaías 1, Oseas 4, Marcos 21, entre otros textos, hacen alusión de que en realidad Dios no está limitado a un solo lugar, ni a una sola expresión litúrgica. Y entonces la respuesta de Jesús es: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice Juan 4, 21. Pero no solamente eso dice Jesús, sino que después de decir eso, continúa diciendo lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, aquí está este añadido, ¿verdad? Que dejen claro que los judíos son mejores que los samaritanos, ¿no? Como si fuese competencia. Pero viene este verso 23 que es muy interesante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Este verso es un verso fundamental para entender justamente el tema de hoy. De este partimos. Ujú. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice el verso 24, que no está de más leerlo, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, Jesús está dejando en claro que el lugar de encuentro con Dios no está limitado a un lugar geográfico. Jerusalén o Jericín no limitan la presencia de Dios. La presencia de Dios se puede experimentar en cualquier lugar en donde existan mujeres y hombres que estén dispuestos a vivir eh, eh, una vida, ¿sí?, de adoración conforme a los parámetros de Dios y también, por supuesto, auténtica, ¿sí? Donde haya hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir una vida de adoración, una vida auténtica, de seguimiento a Jesús, ahí, ahí es el lugar de la adoración. Ahí es el lugar de la presencia, ¿sí? El lugar de la presencia de Dios no es un templo, no es una casa de oración, tampoco es un tiempo, el sábado o los días de culto. El lugar y el tiempo de adoración es donde haya hombres y mujeres dispuestos a vivir una vida de adoración conforme Dios lo ha determinado. Por cierto, años después eh, de que Jesús tuvo este encuentro con la samaritana, el templo de Jerusalén, que fue construido por Herodes el Grande, sería destruido en el año 70 después de Cristo, fue destruido, ¿sí? Lo cual fue permitido por el Señor. De esa manera se cumplió lo que él mismo anticipó, ¿verdad? En Marcos 13:2, perdón, encontramos que Jesús dice, ¿ves estos grandes edificios señalando al templo? ¿Ah? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No hay lugar que pueda contener a Dios. El templo que construyó Herodes el Grande, que no era el templo de Salomón, que era mucho más chico, Salomón hizo un palacio enorme para él y una casa chiquitita para Dios comparado con el palacio que hizo. Pero el que hizo Herodes el Grande era realmente enorme. Las medidas de ese templo eran realmente sorprendentes, eran eh, bastante impresionantes. Se dice que era una de las construcciones más impresionantes de la época en el mundo conocido. ¿Ah? Bueno, pues ese templo con toda su grandiosidad y su belleza no podía contener a Dios, nunca lo hizo, ¿verdad? Y fue destruido finalmente por los propios romanos, ¿no? Por la revuelta judía que derivó en la destrucción no solo del templo de Jerusalén, sino de la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Dios entonces, hermanos, deja en claro, Jesús no habita en templos. Para el pueblo judío, el templo era el centro de la vida y de la fe. Era tan importante el templo que para poder condenar a Jesús, fíjense, no sé si sepan este dato, pero para poder condenar a Jesús se apoyaron en testigos falsos que afirmaron que lo habían escuchado decir blasfemias contra el templo. O sea, el templo era un ídolo, era un dios para los judíos. De tal manera que quien hablara en contra del templo, que es una construcción, ¿verdad? De piedras, ¿verdad? De arena, que no tiene vida, bueno, para los judíos era un Dios. Por eso es que lo acusan de blasfemar en contra del Espíritu, porque vean que dice Mateo 26, 60 y 61. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, es decir, que decían mentiras, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús dijo algo parecido, y eso lo narra Juan 2:19, pero en torno a sí mismo, ¿verdad? Él habla de su muerte y su resurrección. Pero estas mentiras de estos testigos falsos fueron uno de los argumentos para condenar a Jesús.
¿sí? Tal era el valor que le daban a ese lugar que se condenaba a muerte a quien osara decir algo malo en contra de él. La pena de un hombre o mujer que hablara en contra del templo era pena de muerte. Ahora, Dios ha dejado claro que no está limitado, nunca lo estuvo, a un espacio y menos a una construcción, por grandiosa o importante que ésta sea. No obstante, el tema de los lugares sagrados de encuentro con Él sigue siendo, como ha sido una buena parte de la historia, un problema para experimentar la auténtica experiencia del encuentro con Dios. Y es que creer que está limitado a un lugar y a un tiempo en particular, termina siendo idolatría. Cuando nosotros adoramos o asumimos que a Dios solo se le puede encontrar en los espacios cúlticos tradicionales que son los días sábados, en el lugar donde nos reunimos con nuestra congregación, podríamos terminar cayendo en la idolatría, ¿sí? Porque la adoración a Dios, no digo que no ocurra cuando nos reunimos el sábado en la iglesia, claro que ocurre o puede ocurrir, no siempre ocurre. A veces nos podemos reunir en el templo y estar ahí encerrados 3 horas o más y no adorar a Dios. ¿Ah? Si nos la pasamos criticando o peleando o compitiendo, ¿no? Si los encargados de la adoración se la pasan solamente luciéndose en la ejecución de sus instrumentos y terminan su participación y se salen a la tiendita a comprar sus papitas y su coca, ¿verdad? En lo que está el predicador hablando y ya cuando va terminando se apuran a entrar, ¿no? Para seguir su show, ahí no hay adoración, lamentablemente. Hay show, hay quizás incluso buenos músicos, pero no hay adoración, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro que puede ocurrir la adoración en el día de culto, en el templo o casa de oración donde nos reunimos, pero no es el único lugar donde se puede adorar a Dios. A Dios se le debe y se le puede adorar en donde Él nos indica que lo hagamos. Entonces, para cerrar este primer bloque que tiene que ver con el texto de el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana del Evangelio de Juan, yo creo que es importante dejar en claro esto, ¿sí? Dios busca adoradores y eso es un planteamiento importante. No somos nosotros los que buscamos a Dios, Él es el que nos busca, ¿sí? Él no está esperando ser buscado por nosotros, Él va a nuestro encuentro. Y la adoración que le espera es una adoración en espíritu, es decir, que sea conforme a sus lineamientos y que trascienda lo meramente humano, lo carnal, lo que se deja llevar solamente por las pasiones, por los anhelos personales, por el deseo de ser vistos, por el deseo de ser admirados, por el deseo de ser reconocidos, ¿verdad? En espíritu hace referencia al mover de Dios como esa fuente de agua viva, ¿no? Jesús está hablando de eso con la samaritana en los textos previos. Justamente el encuentro se da en el pozo de Jacob, a donde la mujer va a buscar agua al mediodía, la peor hora que se puede ir porque está el sol en pleno. Y la mujer está yendo a buscar agua a esa hora porque es una mujer que se tiene que esconder de otras mujeres que también van a buscar agua a ese pozo, porque es una mujer que tiene muy mala reputación. Ha tenido 5 maridos y con el que vive no es su marido. Es una mujer adúltera, es una mujer mal vista, es una mujer criticada. Por eso es que huye de la gente, porque sabe que será señalada una vez más. Pero Jesús va al encuentro de ella y el diálogo inicial justamente se da en torno al agua del pozo, al agua viva que ahora Jesús le ofrece, que es un agua mejor. Y la mujer quiere esa agua, pero no entiende primero de qué se trata, porque Jesús le dice, si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Y la mujer dijo, dame de esa agua, porque ya no quiero venir a este pozo, porque cada vez que salgo de mi casa tengo que andarme escondiendo de que no me vea nadie, porque si no ya sé que me van a criticar, ya sé que me van a señalar, ya sé que van a decir que soy una mala mujer, que soy una mujer que no tiene vergüenza, que soy una descarada, ¿no? En fin. Y Jesús le dice, no, 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 no estoy hablando de este tipo de agua, ¿no? Yo soy esa agua viva. ¿Ah? Y esa
conexión entre el agua y el espíritu se da en el Evangelio de Juan muchas veces y hace alusión al bautismo, pero también hace alusión justamente a cómo el bautismo significa una entrega total y una vida de adoración a Dios en donde yo estoy dispuesto a vivir en su voluntad, a hundirme en su presencia, a nadar en Dios, ¿no? A inundarme, a empaparme de Él plenamente, para así experimentar la verdadera plenitud y gozo. ¿Ah? Y en verdad tiene que ver justamente con Jesús. En Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Adorar al Padre en verdad es adorar al Padre en Jesús, en seguimiento de Jesús, en obediencia a sus preceptos, en sujeción a su voluntad, ¿no? Y eso es algo muy importante. Ahora bien, no dejamos este último tema porque nos va a seguir en este segundo y ya verán a qué me refiero. En este segundo bloque, ahora nos vamos a acercar a Mateo y a Marcos brevemente para eh, puntualizar algo que hace un rato mencioné. Jesús, hermanos, le dijo a sus discípulos, y en esto coinciden Mateo y Marcos, antes de morir, que lo encontraran en Galilea. Y después de morir y resucitar, les vuelve a decir que el punto de encuentro entre él resucitado y sus discípulos será en Galilea, no en Jerusalén. Y esto, hermanos, no es poca cosa y no es algo que haya que pasar por alto como simplemente un dato geográfico, ¿sí? Pero antes de ir a eso, quiero decirles lo siguiente. Jesús, para quien no sepa, si bien fue judío de religión, en realidad no era un judío de Judea, sino era un judío de Nazaret de Galilea. Y esto es importante distinguirlo porque, por cierto, allí hay una foto del lago de, de Galilea, ¿no? Más o menos reciente. Em, Jesús fue judío de religión, pero nazareno, galileo de origen, ¿no? Para los judíos de Jerusalén y de Judea, de la provincia de Judea, ser de ahí y formarse ahí como judío era lo mejor. El judaísmo de Judea, según ellos, era el más correcto, el mejor formado, el más preciso, el más acorde a la voluntad de Dios. Y los judaísmos de otras regiones, como Galilea, no eran tan buenos según los judíos de Judea. Los galileos eran menospreciados. Por eso es que en Juan, por ejemplo, capítulo 1, cuando Natanael, uno de los discípulos que fue convocado a seguir a Jesús, cuando le dijeron, oye, conocimos a un maestro que se llama Jesús y es de Nazaret, la reacción de Natanael, que era un judío de Judea, es, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Sí? Isaías también dice de Galilea, Galilea de los gentiles, como una referencia mala, ¿no? De Galilea, de rechazo. Tierra de nadie, tierra de desorden, tierra de paganismo, tierra de un judaísmo no tan bueno, no tan rebuscado, no tan correcto, ¿no? Entonces, aunque Mateo ubica el nacimiento de Jesús en Belén de Galilea, todos los evangelistas coinciden en que la vida de Jesús y ministerio se llevaron a cabo en Galilea mayoritariamente. Jesús hizo su ministerio en Galilea y eventualmente iba a Jerusalén, y siempre que iba a Jerusalén, por cierto, era rechazado. Y eso no es un dato menor, hermano. ¿Saben por qué? Porque el centro del desarrollo de la revelación de Dios en Jesús, el inicio de su labor restauradora a la humanidad, el mayor tiempo que el Señor invirtió para mostrar la voluntad de Dios con su palabra y acción fue territorio semigentil, fue territorio casi pagano. Es decir, la revelación más contundente de Dios en la historia de la humanidad que se dio en Jesús se dio en tierra de rechazados, de excluidos, de marginados. Ujú.
Así es que si hay alguno aquí que sea de Nesa o de Ixtapalapa o de Ecatepunk, no se preocupen, ¿no? Que gloria a Dios que ahí también interviene el poder de Dios. También si alguien es de Cuernavaca como yo, no se agüite, ¿no? También en Cuernavaca, que el Señor se manifieste. Bueno, entonces eso es importante subrayarlo. Galilea era considerada una provincia distante, tanto racial como religiosamente, como ya mencionaba en Isaías 9:1, se dice que es Galilea de los gentiles, ¿no? La historia da cuenta que esa tierra fue paganizada, ¿no? Y por lo tanto habitada por gentiles. ¿Ah? Es la única región judía en donde se construyó un gimnasio romano, lo cual no es poca cosa, porque los gimnasios romanos no eran solamente lugares donde se hacían pesas y se ponían fortachones, como ahora son, eran centros cúlticos, ¿no? Religiosos, paganos, ¿no? Y había un gimnasio en la ciudad de Magdala, junto al lago de Galilea, justamente. Hay 40 kilómetros entre Jerusalén, que es el centro político y religioso del judaísmo, y Galilea, que es la región marginal en la que creció y realizó su ministerio Jesús, ¿sí? Jesús los caminó esos 40 kilómetros más de una vez, pero su movimiento fue a la inversa de lo que se esperaría. Pues Jesús siempre fue del centro a la periferia y no al revés. Normalmente los grupos que migran, normalmente las personas que buscan un futuro mejor, ¿no? Van a los países o a las ciudades grandes. Jesús hizo el proceso a la inversa. Él va del centro a la periferia. El reino de Dios, iniciado por Dios a través de Jesús, comienza incluyendo a los que están lejos, a los proscritos, a los que son considerados judíos de segunda categoría, a los que se considera inmerecedores de la cercanía de Dios. Entonces, hace un rato que nos acercábamos brevemente a Juan, a ese relato en ese relato del diálogo entre Jesús y la samaritana, planteábamos que a veces la pregunta que hacemos a Dios no es correcta, porque a veces le preguntamos a Dios, Señor, eh, ¿en dónde me puedo encontrar contigo? ¿Va? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, o sería mucho mejor, esta: ¿en dónde quiere Dios encontrarse conmigo? ¿En dónde quiere Dios encontrarse conmigo? No es dónde puedo yo encontrar a Dios, no, es dónde Dios quiere encontrarse conmigo. La iglesia, hermanos, hermanas, no nació en Jerusalén, que hubiese sido quizás estratégicamente hablando y política y religiosamente hablando el mejor lugar para iniciar una nueva religión, porque Jerusalén era el centro religioso político del judaísmo. ¿Ah? Pero no, Jesús no nació en Jerusalén, nació en Galilea, en esa rudimentaria, violenta, en el pueblo que vivía en tinieblas, pero vio gran luz, como dice Isaías 9, entre aquellos que vivían en regiones de sombra de muerte, a los cuales luz resplandeció. Ahí en esa ciudad de tinieblas nació y vivió Jesús. Jesús elige a sus discípulos, pero también elige el centro de su acción y donde deberán hacer su obra. Justamente es Galilea, ¿sí? Entonces, ante la pregunta que hacíamos cuando nos acercamos al relato de Jesús y la samaritana, ¿en dónde podemos encontrarnos con ese Dios verdadero? ¿Sí? Esa pregunta, en realidad es una pregunta equivocada, ¿sí? Porque la hacemos desde un punto de partida inadecuado. El punto de partida nunca debe ser el ser humano, mucho menos yo mismo o tú misma. Porque debido al pecado, nuestro corazón engañoso nos lleva a creer que Dios se encuentra en donde deseamos y a nuestra manera. Ese es un gran error. Un gran error de los cristianos es querer o pretender hacer a un Dios conforme a su imagen y semejanza.
que es la peor de las idolatrías y en la cual incurrimos muchas veces, o se ha incurrido mucho a lo largo de la historia del cristianismo. Es muy fácil caer en ese tipo de idolatría. Ah, no, el Dios al que yo adoro es el Dios al que le gusta la alabanza así, con todo, aplauso y danza. Así es mi Dios. Y alguien más puede decir, no, no, no. A Dios le gusta la solemnidad. A Dios le gustan los himnos, el himnario, ¿verdad? A Dios le gusta que se toque solamente con órgano, ¿ah? Dirán los hermanos ya viejitos. Ni uno ni otro. ¿Ah? ¿Quién te crees para definir cuáles son los gustos de Dios? ¿Ah? ¿Ah? Eso es idolatría. Cuando yo hago un Dios conforme a lo que a mí me gusta, cuando alguien dice, no, es que a Dios le gusta esto y esto, en realidad lo que está diciendo es, a mí me gusta eso. Y como a mí me gusta, a Dios también le tiene que gustar. ¿Ah? Es la excusa perfecta, aparentemente. Por eso es que no es un buen punto de partida el ser humano. El punto de partida debe ser siempre el Señor. Como Saulo cuando fue encontrado por Jesús en el camino a Damasco, preguntó, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Así debemos nosotros preguntar, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso es que reitero, la pregunta no es en dónde puedo yo encontrar a Dios, sino en dónde quiere Dios encontrarse conmigo. Y esta es una de las claves reveladoras del Evangelio, que en Cristo Dios nos manifiesta la manera que ha establecido para relacionarse con nosotros y en los lugares en donde espera encontrarnos. Por lo anterior, y es por lo anterior que los evangelistas Marcos y Mateo nos presentan una respuesta que es clave en la vida de todo cristiano. Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos en Galilea. Y esto tiene una implicación muy poderosa. Rápidamente, nada más para que tengan esta idea que obviamente, y como que esta idea emerge de la palabra de Marcos y de Mateo. En Marcos, Jesús promete y cumple el encuentro de Jesús en Galilea. Antes de morir y resucitar, les dice, ¿verdad? Cuando llegue el día, cuando me hagan lo que me van a hacer, no se preocupen. Cuando haya resucitado, los veo en Galilea. Y después se da el cumplimiento en Marcos 16, 6 al 7. ¿Sí? Cuando buscan a Jesús en la tumba, se les dice, no lo busquen, aquí ha resucitado. ¿Ah? Vayan a Galilea. Y en Mateo encontramos lo mismo. En Mateo 26, 31 al 32, Jesús les dice, va a pasar todo esto, ya viene la noche, pero cuando resucite nos vemos en Galilea. Y en Mateo 28, 5 al 16 está el cumplimiento también. Nos vemos en Galilea. Entonces, los elementos comunes que tienen ambos pasajes culminan en la declaración de que Jesús va delante de los discípulos a Galilea y se encontrará con ellos allí, como se los dijo. Y esta última declaración tiene estos tres elementos. Uno, irá delante de ellos, es decir, Él va primero. Dos, se reencontrarán en Galilea con el resucitado, este lugar. Tres, será como Él lo dijo, pero antes de ver cada una, tenemos que enfatizar que estos elementos son solo posibles porque Jesús, pues, ha resucitado. Y esto es lo más trascendente. ¿Sí? Ahora bien, la resurrección, hermanos y hermanas, nos revela a Dios y a su voluntad. El resucitado manifiesta a Dios, pero también la voluntad de Dios. Para nosotros, hoy, como lo fue para los discípulos, la experiencia como cristianos es posible solo porque Jesús resucitó, solo porque Jesús resucitó. Este es el punto donde la historia se flexiona. Nosotros no podríamos tener ningún tipo de experiencia con Jesús si éste no hubiese resucitado. Su resurrección no solo posibilita, sino que además es el lente a través del cual debemos ver toda la realidad, comprender el misterio de Cristo y la revelación de toda la Escritura. Y es que fue la resurrección la que hizo posible todo esto en los primeros discípulos.
Por la resurrección se dieron cuenta de que estaban ante la revelación más grande de Dios y el punto donde todo lo que el Señor había revelado anteriormente cobraba sentido. Todo lo que el Señor había dicho tuvo sentido cuando resucitó. Así es que encontrarnos con el resucitado es encontrarnos con Dios. Nuestra experiencia de encuentro con Dios es de encuentro con el resucitado, con el Señor que ha vencido a la muerte, el Dios que está haciendo todas las cosas nuevas. El maestro cuya enseñanza no se basa en teorías, sino en la más grande evidencia de que su camino es verdadero. El Salvador que levanta del polvo al pequeño, el sanador que cura la herida mortal, pero sobre todo el resucitado, que aunque se ha manifestado como ser victorioso, no se deja de manifestar como un ser humano misericordioso, solidario, con los menos privilegiados en primer lugar. Así es que el resucitado se encuentra con sus discípulos en donde están los más necesitados y esto es algo muy importante, hermanos y hermanas. Cuando el Señor se manifestó como resucitado, confirmó que su ministerio tenía como prioridad a las personas que se encontraban al margen de la sociedad. De esta manera, Galilea se convierte en el símbolo del lugar en donde el resucitado se encuentra con sus discípulos. Allí donde está la necesidad, donde están los menospreciados, los marginados, los considerados impuros y pecadores, los que combinan la coexistencia de judíos y gentiles, los ignorantes, los sin valor, ahí, ahí es donde Jesús cita a sus discípulos. Galilea entonces es el símbolo de la acción amorosa de Dios que levanta a los que vivieron en otro tiempo humillados, que da luz a los que viven en oscuridad, que da salud a los que viven enfermos. Galilea se convierte en la referencia que expresa los valores del Evangelio, la regla que mide los principios, el parámetro que servirá de norte al creyente para saber si va en el camino correcto. ¿Ok? Entonces, el lugar en el cual el Señor nos ha citado para encontrarse con nosotros es el lugar de la necesidad, el lugar donde hay más urgencia de su presencia. ¿Quieres ser un buen adorador? Ve al lugar donde el Señor Jesús te dijo que vayas para encontrarte con Él. Ujú. Ahí ahí te quiere el Señor. ¿Ah? ¿Quieres adorarlo en espíritu y en verdad? No limites tu vida al ámbito cultico tradicional. Y digo cultico tradicional porque hay un concepto muy limitado del culto, pero en realidad el culto, hermanos, el culto abarca toda la existencia humana y más allá. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la palabra. El firmamento la obra de sus manos, es decir, la liturgia, el culto es cósmico, como dice Apocalipsis, ¿no? Que veremos si nos da tiempo un poco más adelante. Entonces, el lugar donde el Señor quiere que nos encontremos con Él eh, para adorarlo es el lugar donde hay necesidad. Ahí en tu iglesia, fuera de tu iglesia, en tu familia, es donde Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad, haciendo su voluntad, yendo al lugar donde Él te dijo que vayas, ¿no? Conozco una joven que estudió en el seminario y yo creo que como ella hay muchos ejemplos. Ella es de una ciudad donde hay iglesias muy grandes, muy bonitas, muy ricas, ¿no? Y ella iba a una de esas iglesias grandes. De hecho, ella iba a la iglesia que hasta donde yo me quedé, ahorita no tengo el dato actualizado al año de hoy, pero era la iglesia que más diezmaba de todo el país, ¿no? Era una iglesia muy grande en todos los sentidos. Y ella ahí se congregaba, pero en su proceso de aprendizaje, ella se dio cuenta que ahí realmente no había necesidad y que ella estaba siendo invitada por Jesús a encontrarse con él en Galilea. Y entonces ella decidió ir a apoyar una misioncita lejana de esas olvidadas a las que nadie va,
porque están lejos y son bien poquitos y no tienen ni templo. Y ella buscó, bueno, hay varias congregaciones así en aquel distrito, pero ella vio que en esa iglesia era donde más se ven, y dije, me voy a congregar ahí. Y ahí se congrega hasta la fecha, en esa pequeña misión que no tiene nada que ver con esa enorme iglesia, que además es rica económicamente, que tiene todos los instrumentos y aire acondicionado y un templo impresionante y todos los lujos y comodidades. ¿Ah? Y allá va ella a adorar a Dios y a servir y a compartir la palabra. Es un ejemplo, ¿no? De muchos que hay en torno al lugar donde el Señor Jesús quiere que estemos. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Em, Vamos a Romanos 12, 1 al 8. ¿Vale? Vamos a Romanos 12, 1 al 8. Vamos a leer Romanos 12, por favor. Em, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ok, hermana Kimberly. Bueno, ahorita, permítame leer el texto porque ya había empezado y ahorita le trato de responder a la pregunta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bueno, el culto racional. Antes, hermana Kimberly, dice, si es muy obvio cuando Jesús te manda a alguna parte o a realizar algo, bueno, yo no sé si sea obvio, pero sí se requiere de nuestra sensibilidad, ¿no? Yo no creo que debamos esperar una luz en el cielo o una voz audible de parte de Dios. Lo que Dios nos pide, nos lo pide a través de otros seres humanos, a través de, decía yo, de nuestra sensibilidad, de que nosotros seamos observadores y lo hagamos desde el corazón, que veamos con los ojos de Dios, ¿no? Y eso nos va a permitir ver lo que Dios quiere que hagamos, a dónde quiere que vayamos. Quizá incluso la necesidad no esté fuera de tu casa, ¿eh? Esté ahí en tu casa. Ahí es donde Dios quiere que le adores, ¿no? Con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos que están un poco abandonados. Solamente hay que ver con los ojos de Dios, ser sensibles al dolor de los demás. Y ahí quizás sea el lugar donde Jesús te dice, vete a esa Galilea, ahí te quiero. ¿No? No siempre va a implicar cambiarnos de congregación, ¿no? Ni creo yo que sea algo que tengamos que buscar como la única opción de ninguna manera, ¿no? Yo les diría eso. Bueno, vamos entonces a este texto. Eh, Culto verdadero o culto aparente. En los versos 1 al 2 que ya leíamos, encontramos, hermanos, en primer lugar, los motivos, ¿verdad? Por qué debemos dar un culto verdadero a Dios? Bueno, pues porque tenemos muchas razones. Las misericordias de Dios, que son abundantes, ¿no?
Si usted quiere saber cuáles son, entre algunas, lea los capítulos 9 al 11, ¿no? Eh, Pablo ha dejado muy claro cuáles son las misericordias de Dios para nuestras vidas, ¿no? El sacrificio que hizo Jesucristo, la oportunidad que nos da de vivir bajo la gracia de Dios sin tener mérito alguno, la gran experiencia cotidiana de salvación al sabernos impotentes ante los embates de nuestra humanidad caída y sin embargo que somos fuertes en Cristo, ¿no? Entonces, en razón de esas misericordias, nosotros debiéramos, como dice la segunda parte del verso 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto verdadero o culto racional, ¿sí? Estos términos que usa Pablo son conceptos, o mejor dicho, reúnen conceptos del culto judío y pagano, ¿sí? Para dejar en claro que el culto que quiere de nosotros es un culto que debe superar al culto judío y al culto pagano. Debe ser un culto completo y abarcador, ¿sí? Contrario al pensamiento griego que creía que el cuerpo era un impedimento para relacionarse con lo espiritual, porque desdeñaban el cuerpo y privilegiaban el espíritu, porque tienen esa filosofía heredada de Platón. ¿Ah? Contrario a eso, Pablo les dice, no, tienen que presentar todo. El cuerpo también adora, el cuerpo también debe de ser un culto racional. Pero también contrario al culto judío, donde la adoración no está delimitada al espacio del templo de Jerusalén, como para los judíos sí estaba, o a las fechas de fiestas y sábados, ¿no? Pablo les dice, tiene que ser un culto total de toda la vida, de todo el tiempo. El culto verdadero a Dios es guiado por la razón. Así termina este verso 1. Es vuestro culto racional, es vuestro culto guiado por Dios. La palabra racional en el griego de Romanos 12 se usa la palabra logoi, una palabra derivada de logos, ¿no? Que hace alusión a la palabra, que es Jesús, y también a la razón. Entonces, el culto verdadero debe ser guiado por Jesús, por la razón, y no solo debe de ser emocional. Y aquí quizás valga la pena hacer un breve paréntesis para decir que no está mal buscar que en nuestras reuniones cúlticas se despierten las emociones. Qué bueno que eso ocurra. Lo que sí estaría mal es que solamente pretendamos eso. ¿Ah? Y eso de repente puede llegar a ocurrir cuando en nuestros cultos, por ejemplo, nos preocupamos en poner cantos con ciertos ritmos para que prenda, pero nos olvidamos de revisar la letra. ¿Ah? Y hay veces que cantamos letras bien herejes, bien distorsionadas de la palabra, que no son conforme a lo que la escritura dice. Pero como el ritmo está pegajoso, o como la frase con la que inicia o el estribillo prende, pues ese hay que meterlo, ¿no? Entonces, un culto racional, un culto verdadero tiene que ser también pensante, no solo emocional. ¿Ok? Por otro lado, Pablo dice entonces en el verso 2, ¿verdad? Que no debemos conformarnos con este siglo, sino que debemos reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el culto que Dios espera de nosotros es un culto en donde no nos amoldemos, sino que nos renovemos, que es muy diferente. Porque el mundo, tanto en el que Pablo predicó y escribió esto como en el nuestro, es un pasajero, hermano. Las modas son pasajeras, imperfectas, ¿sí? Pero el mundo que ha iniciado con Jesucristo y con su iglesia es un mundo que no va a tener fin. Y entonces el mundo presente que es pasajero y el mundo eterno que ya inició con la labor de Cristo y de su iglesia se conjugan en nuestro presente, pero nosotros debemos distinguir entre dos mundos para no amoldarnos al mundo que va a tener un fin, que es este mundo perecedero de las modas, ¿verdad? Este mundo de ciertas inercias, ¿no? El mundo cambiante de vez en vez hace personas cambiantes que se acomodan en lo exterior a lo que venga. Nosotros debemos estar alertas a eso. Pablo, por el contrario, pide una renovación interna
un cambio de actitud respecto a uno mismo y a nuestro entorno. Y dicho cambio solo es posible cuando somos liberados del poder de la carne y quedamos bajo el poder del Espíritu. Y esa renovación no puede ocurrir si no tomamos la decisión de ser renovados, ¿sí? Pero esa renovación no la puedo hacer yo, no la puedes hacer tú, la hace Dios, pero no la hace a fuerzas. Tú tienes que decidir si quieres que haga esa renovación en ti. Pero la renovación no la haces tú ni yo, la hace Dios. Ese lema que tenemos o tenía la iglesia hace un tiempo de una iglesia renovada, debe de quedarse entero en esos términos. Nosotros no estamos renovando a la iglesia, nadie lo puede hacer, eso solamente lo hace Dios. Y una iglesia que está siendo renovada es una iglesia que está siendo renovada por Dios. Y si no, entonces no está siendo renovada. Renovar a la iglesia no es cambiar las bancas por sillas cómodas, no es dejar el órgano y poner un piano, no es meter la batería, no es cambiar las bocinas, no es poner un escenario muy moderno como los que ahora se usan. Eso no es renovar, eso es una cuestión estética, ¿no? Y está bien si se puede hacer, no digo que esté mal, pero eso no es renovar a la iglesia. La renovación la hace Dios y es una renovación espiritual que hace, hermanos, que em, el Señor nos haga nuevas criaturas, ¿no? Dicho cambio, por eso dice Pablo en Romanos 8:2, solo es posible cuando somos liberados del poder de la carne y quedamos bajo el poder del Espíritu. Esa renovación que parte de nuestra decisión la realiza Dios. ¿Sí? Y esa es la condicionante para conocer su voluntad. Entonces, lo bueno, lo agradable y lo perfecto se comprende y realiza en la vida del cristiano, no depende de sus esfuerzos, sino sobre todo de Dios. Por otro lado, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vean cómo el reflejo del culto verdadero se debe de dar en un concepto adecuado de uno mismo. No debemos disentirnos más que otros, pero tampoco menos que otros. ¿Sí? Pablo sabía que hay elementos en la iglesia que se sobrevaloraron, es decir, que tenían un concepto más alto de sí mismos que el que debían tener, ¿no? Y es por eso que enmarca el concepto que se debe tener de uno mismo en dos frases contundentes. Dice Pablo, la gracia que me es dada y conforme a la medida de la fe. Es decir, cuando te empiezas a sentir mm, más que otros, cuando te empieces a sentir indispensable y veas a otros como desechables, cuando creas que el pastor no puede hacer nada si no estás tú, porque tú eres el músico o el que está aprendiendo ahora un nuevo instrumento, acuérdate, mídete con esto. Por un lado, la gracia que me es dada. Lo que tú eres y lo que tú vales es por la gracia de Dios, no por ti. Pero por otro lado, mídete con Jesús. ¿Sí? Mídete con Jesús. Cuando tú te empiezas a sentir muy importante, muy bueno, muy capaz, muy indispensable, mídete con Jesús. Cuando ya llegues por lo menos a los talones a Jesús, ahí sí siéntete mucho, hermano. Pero yo creo que a todos nos falta bastante para llegar ahí. ¿Ok? Los versos 14 al 15 hacen alusión a cómo Pablo está hablando de esta imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros diferentes entre sí, pero que al final todos están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto es importante porque justamente da el preámbulo para lo siguiente. ¿Sí? El culto verdadero se refleja en la correcta puesta en práctica de los dones. Versos 6 al 8. ¿Sí? Eso dice en los versos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe, si el ministerio de servir, etcétera. Ya lo leímos, ¿no? Esta lista de dones, por supuesto que no es definitiva, son descripciones más que prescripciones, ¿sí? De dones. Pablo no está diciendo, estos son los dones que tiene que haber, está describiendo los que él ve en las iglesias que él conoce. Puede haber otros, y de los que él enuncia puede no haber uno, si no es necesario,
Porque los dones no son otra cosa sino que regalos, regalos de Dios para servir a la iglesia, ¿sí? Son regalos de Dios para servir a la iglesia. Y aquí quiero dar un ejemplo relacionado con la música, porque sé que estoy entre músicos. Eh, Miren, yo tengo aquí una guitarra muy viejita, es la primera guitarra que tuve y la sigo conservando, le tengo mucho cariño. Mi papá me la compró a los 17 años, cuando yo tenía 17 años, hoy tengo 46, así es que ya se imaginarán cuántos años tiene, pero le tengo mucho cariño, ¿no? De hecho, yo le decía la princesa hasta que me casé, hasta que conocí a mi esposa, que ahora, de partir de ese momento ya fue mi princesa y lo sigue siendo, y pues ella ya no se llama así, ya no tiene nombre, pero este, esta guitarra en realidad no la toco, ya está una cuerda rota, le falta mantenimiento. Mis hijos me compraron una guitarra muy bonita que es la que ahora toco cuando me dejan tocar, porque en la iglesia donde soy pastor hay muy buenos músicos y yo soy banca. este, y, pero esa guitarra es un instrumento musical, pero que no está sirviendo como instrumento musical. Fue hecho para eso, pero no está cumpliendo su propósito. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nadie la está tocando, nadie la toca ya, este, ni siquiera tienen las cuerdas completas. En la iglesia hay quien puede tener todas las características y cualidades para ser parte de la adoración a Dios en el culto semanal, pero aún así no adorar a Dios, ¿sí? Como esta guitarra. Tiene todas las cualidades, fue hecha para eso, para tocarla, para que sea tocada y salgan notas musicales, etcétera. Pero como nadie la usa, no está cumpliendo su propósito. Tiene todo para hacerlo, pero no lo está haciendo. En la iglesia, y eso también me parece que es importante, hay que diferenciar entre don y capacidad o aptitud, ¿sí? Yo conozco a muy buenos músicos, no voy a decir nombres, no se trata de eso, pero por ejemplo, yo conozco a un extraordinario músico, bueno, conozco a varios, ¿eh? Pero hay uno que viene ahorita a mi memoria, que era un pianista muy bueno, yo lo conocí estudiando guitarra clásica, él estudiaba piano, era de la iglesia, tenía del don de la música, incluso tiene una voz preciosa, o la tiene quizá, no sé. Y él aprendió a tocar el piano de una manera magistral, ¿no? Y aparte tomó clases de solfeo, de vocalización, o sea, tenía una voz muy entrenada. Pero pocas veces yo lo vi eh, con el don de la música, ¿sí? Es decir, él tiene las aptitudes, las cualidades, las habilidades, el entrenamiento, porque estudió mucho para ser un gran músico, pero no tiene el don de la música. ¿Por qué? Porque no usa sus cualidades, aptitudes, entrenamiento para servir a la iglesia. Él decidió dedicarse a eso en su vida y se dedicaba a tocar en fiestas, en restaurantes y todo. Lamentablemente se perdió en el alcohol, en las drogas durante muchos años. Tuvo una vida muy triste. Quizás creo que todavía anda un poco mal, hasta donde se perdió a su familia, se divorció, en fin. Eh, Lamentablemente no permaneció en la iglesia. No, hasta la fecha no es de la iglesia. Este, Él tiene las cualidades, las aptitudes, pero no tiene el don. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo tener las cualidades, entrenamiento, las aptitudes que tener el don. Porque el don es un regalo para otros. Un don es un regalo que te da Dios, pero que no es para ti. ¿Ah? Es un regalo que te da Dios y es como que tú lo tienes que recibir con las manos abiertas. Sí, Señor, yo lo quiero, dámelo. Pum.
Pero así como lo recibes con las manos abiertas, así las tienes que dejar abiertas, porque ese don no es para ti, es para que lo compartas con la iglesia, con tu comunidad de fe. Si lo que Dios te dio está siendo de bendición para los demás, es un don. Si no, lo has convertido tú en otra cosa. Ya no es un don. ¿Sí? Por eso, eh, todo don dado por Dios debe cumplir con esos elementos en la práctica, ¿no? Diversidad y complementariedad, fidelidad y responsabilidad, humildad y servicio. Bien, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Creo que vi aquí en el chat. Víctor Vargas, sí, diferenciar entre don y habilidad, sí, es muy importante. De repente, incluso en nuestro lenguaje, nosotros hemos dicho, ¿verdad? Ay, ese hermano tiene el don de la música. No, no tiene no, quizás no tenga el don de la música, quizás tenga la habilidad o el entrenamiento o ciertas aptitudes, incluso de nacimiento, ¿no? Para la música. Pero si no está usando las cualidades, el entrenamiento que tiene para servir a Dios y a los demás, no es un don. Todavía no es un don. Puede ser un don, ojalá que lo sea, pero no lo es. Así es. Bueno, pues si no hay alguna pregunta o comentario, vamos a la última parte. Ya estamos por terminar. Vamos a Apocalipsis brevemente, hermanos. Estamos haciendo un recorrido, ¿no? Con el tema de la adoración a la luz del Nuevo Testamento, obviamente de una manera muy breve, pero espero que pueda servirles de referencia. El culto cósmico. Hmm. Apocalipsis 19, 1 al 18. Vayan a Apocalipsis, por favor. Normalmente es un libro al que le tenemos hasta un poco de miedo, ¿verdad? Pero en realidad es un libro hermoso. Deberíamos leerlo más, pero no como se leía hace algún tiempo, ¿no? Bueno, algunas iglesias todavía lo leen así, ¿no? Como haciendo concordismos con el presente para meter miedo, ¿no? Es un libro más de esperanza y de fe que de miedo. Fíjense, qué hermoso dice Apocalipsis 19, 1 en adelante. No voy a leer todo el pasaje, cuestiones de tiempo, pero dice así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sigue diciendo del verso 9 en adelante expresiones hermosas también y algunas muy fuertes de la eh, condena en contra de los poderes de la maldad que acabarán destruidos. Bueno, eh, en Apocalipsis encontramos justamente esta definición de que el culto finalmente no se limita no solo ni al tiempo ni a un lugar, abarca el lugar donde Dios quiere que le adoremos y que es donde hay necesidad, como veíamos en Mateo y en Marcos, ¿verdad? Y tiene que ver con un culto integral e integrador, ¿no? En donde no solo las emociones, sino también lo que pensamos es importante y en donde cuidamos nuestra conducta, nuestro autoconcepto incluso,
y el trato con los demás como una manera de adorar a Dios. Un verdadero adorador cuida de los demás, no tiene un concepto equivocado o más alto de sí mismo que el que debe tener. Se compara con Jesús y vuelve a ocupar su lugar de seguidor de Jesús y no sentirse más que nadie. Un verdadero adorador usa sus cualidades y habilidades como don, como don, es decir, para bendecir a otros y no para beneficiarse a sí mismo. Esto es algo muy dado, el tema de la música es un riesgo. Yo lo sé porque, aunque no lo crean, yo no me considero músico, pero toqué muchos años la guitarra, el bajo, y en el boom de la alabanza en México me tocó un poquito y yo andaba ahí con mi guitarra para todos lados, con esa blanca, ¿va? Sintiéndome muy moderno, ¿va? Cantando los de Marcos Witt y los de este, este guatemalteco, ¿cómo se llama? Juan Carlos Alvarado y todo, que eran los poderosos, ¿verdad? Este, y sé de primera mano que el ámbito de la música es un ámbito que da visibilidad, ¿no? Y hay muchos chavos, bueno, no, yo creo que no son muchos, quizás, y espero que no, pero hay algunos chavos, sobre todo varones, que usan ese foro que da la música para darse a ver, para conseguir citas con chicas, para ver, mostrarse como, oh, mira qué espiritual, oh, mira cómo toca la guitarra cerrando los ojos, o sea, y se da mucho para la pose, ¿verdad? El tema de la música en la iglesia, que es algo que hay que combatir, ¿no? Pero digo esto justamente porque en el recorrido que hemos hecho, hemos visto también que incluso eso es importante cuidar. Ahora, esto que vamos a ver ahora, me parece a mí que pone lo que hacemos nosotros en lo personal en el justo lugar que debe de estar. Porque, hermanos, miren, nosotros somos adoradores de Dios y qué bueno, sigámoslo haciendo, pero el universo entero adora a Dios. El universo entero adora a Dios, ¿no? Y lo adora porque hay suficientes razones para ello, ¿no? Justamente, ¿no? Y Apocalipsis 19 nos da claros ejemplos, ¿no? La alabanza en este texto comienza cada vez con la misma palabra, aleluya, ¿verdad? Y esta es la palabra clave de este pasaje. No aparece en ningún otro texto del Nuevo Testamento, fíjense, en ningún otro texto aparece la palabra aleluya, pero en este capítulo Juan la usa 4 veces en 6 versículos. Y esta palabra hebrea, aleluya, es el imperativo del verbo halal con el nombre abreviado de Yahvé para dar sentido a alabada a Jehová o a Yahvé. Eso significa sencillamente, alabada a Jehová, aleluya, alabada a Jehová. Es un llamado a la congregación reunida que espera una respuesta. Las aleluyas de este pasaje son proclamas de liberación de un nuevo éxodo, ahora determinado por Jesús, nuestro libertador, que se dará por medio del juicio contra el imperio. Aparece en el verso 4 junto con aleluya otra palabra hebrea que es amén. Y esta palabra, en una investigación que hice hace muchos años, que ahora ya de repente puede ser que haya que revisarla, pero todavía me hace sentido a mí, hace referencia a la palabra hebrea amén a un objeto usado por los hebreos cuando fueron nómadas en el desierto y se llamaba el hamen, que era una estaca que se usaba para afirmar la carpa, casa de campaña, que era la casa en que vivirían durante un tiempo. Entonces, el amén hace referencia a algo que nos afirma y agarra. Normalmente entendemos amén como así sea, ¿verdad? Significa así sea y está bien, pero va un poco más allá esta expresión, en mi comprensión por lo menos. ¿Ah? Y esta frase incluso podría entenderse mejor cuando decimos, me afirmo en lo que me afirma, me afirmo en lo que me afirma, me afirmo en lo que me afirma. Amén, me afirmo en lo que me afirma, ¿no? Haciendo alusión a esa estaca que afirmaba las casas de campaña en el desierto. Entonces, estas dos palabras usadas en el pasaje eh, en cuestión nos hace preguntarnos, ¿por qué aleluya? Es decir, ¿por qué alabar a Jehová? Y otro, ¿por qué afirmamos en eso? ¿Por qué afirmarnos en esto? ¿Por qué amén? ¿Por qué afirmarnos en eso? Ah, bueno, porque si seguimos leyendo el capítulo 19 y también un poco atrás en el capítulo 18, nos damos cuenta es porque
según lo que ha dicho el Señor en el libro de Apocalipsis, a través de Juan, el mal caerá. Toda la maldad humana que hoy vemos, corrupción, abuso del débil, niños, mujeres, ancianos, injusticia, dolor, el dolor que sufren las madres de desaparecidos, ¿verdad? El dolor que sufren los padres, las familias de las mujeres y jóvenes que son captados por el crimen organizado para abusar o para usarlos como carne de cañón en sus guerras, ¿no? Contra otros cárteles de la droga, el sufrimiento que sufren esos mismos jóvenes, esas jovencitas que son lamentablemente obligadas a hacer cosas tremendamente denigrantes y terribles. Bueno, toda esa maldad, hermanos, se va a acabar. La maldad del que roba, del que lastima, del padre golpeador, de la madre abusiva o del hijo abusivo y golpeador con sus padres, que también hay casos lamentablemente, todo eso será destruido por Dios. Bendito sea Dios. ¿Es una razón suficiente para alabar a Dios? Claro, por eso el cosmos alaba a Dios y nosotros nos unimos a Él. En el capítulo 18 encontramos la caída de Babilonia, que para los cristianos del primer siglo que vivían y sufrían el imperio romano era Roma. Babilonia era Roma para ellos. La ciudad del pecado que devoraba inocentes. Pero Babilonia simboliza también el cúmulo de poder basado en la maldad de cualquier época, como hoy, hermanos, ¿no? Estados Unidos, con su bestia llamado Donald Trump, ¿no? Ahora, haciendo estragos por doquier, es un hombre totalmente nefasto, ¿no? Proxéneta, es decir, explotador de mujeres, prostituidor de mujeres, adúltero, inmoral, una ética, bueno, ni ética tiene, ¿ah? Pero eso sí, según él, fue a que oraran por él los pastores y los muchos cristianos tradicionales de Estados Unidos lo están apoyando, lo cual me parece una cosa vergonzosa, muy vergonzosa. Yo incluso he leído a hermanos de la iglesia, a líderes de la iglesia en Estados Unidos apoyando a Trump, lo cual se me hace algo terriblemente equivocado, por decirlo menos. Qué vergüenza me da saber que hay hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, hablando o defendiendo a Trump, que está haciendo cosas terriblemente malas y está incluso lastimando la propia iglesia nuestra, hermano. Hermanos nuestros que están siendo perseguidos solo por ser inmigrantes, que no tienen papeles, que están con miedo. Yo sé de varias congregaciones, en algunas he estado, de hermanos que son ilegales y que no han podido hacer cultos porque están con esa amenaza de que van a ser deportados. Ya ha habido casos de que llegan los soldados, los policías del ICE, creo que sí se llama, a detener inmigrantes, incluso a iglesias evangélicas. No podemos apoyar eso. Bueno, para los que leyeron esta carta, Apocalipsis, Babilonia era Roma, para nosotros puede ser Estados Unidos o incluso aquí en México, era un poder maligno, un gobernador terrible, un gobierno que es corrupto, que los hay. Esa representación puede ser. Bueno, toda esa maldad, aunque parece muy poderosa, va a caer, hermanos, va a caer, ¿no? Así como se dice que Babilonia caerá, el verso 2 del capítulo 18, ha caído la gran Babilonia, la ciudad que permanentemente gozó por el poder que acumuló, en donde se escuchaban risas y fiesta, ahora está llena de lamento. Ay de la gran ciudad de la Babilonia, la ciudad fuerte. ¿Verdad? Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Ay de la ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido con sus riquezas. ¿Por qué? Pues porque todo eso caerá, ¿sí? Toda esa grandeza y fortaleza caerá. Nada ni nadie puede resistir al Cordero como inmolado. El mal que trae dolor y muerte, por poderosos e invencibles que parezcan, tienen fecha de caducidad. Y la alabanza a Dios que vemos en Apocalipsis 19 va en expansión, va creciendo, ¿no? Como usando un término musical de los que ustedes saben, ¿verdad? Que son músicos,
increchendo, es decir, el aumento gradual de la intensidad con que se ejecuta un sonido o un pasaje. Bueno, así va en Apocalipsis 19 la alabanza, increchendo, en expansión, ¿no? Primero, una gran multitud, el verso 1 del capítulo. Después, 24 ancianos y 4 seres vivientes, verso 4. Y después, gran multitud, estruendo de muchas aguas, voz de grandes truenos, ¿no? Aquí es truenos no buenos, no me equivoqué. Entonces, el libro de Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta, es muy bullicioso, muy ruidoso, el más ruidoso de todos los libros de la Biblia, porque se trata de mostrar la exuberante celebración de la victoria del reino de Dios. Si ustedes no quieren estar en un culto ruidoso, exuberante, no vayan al reino de Dios, porque imagínense lo que va a ser celebrar junto con Jesucristo y toda la iglesia el fin de la maldad, el fin de los secuestros, de la corrupción, de las extorsiones, del narcotráfico, de los abusos a los débiles, el fin de las injusticias, el fin de los ricos que no consideran a los pobres, el fin de la miseria y de la pobreza. ¿Cómo se celebra algo así, hermanos? Calladitos así, con las manitas así. Pues no, ¿verdad? Se celebra gritando de alegría, brincando de alegría, diría yo. Yo sí voy a brincar allá y voy a gritar porque me voy a sentir realmente conmovido y feliz de saber que la injusticia, que la maldad, que la destrucción ya no tienen vida. Gloria a Dios. Solo Jesucristo va a estar ahí. El bueno, el misericordioso, el amoroso, el que dio su vida con nosotros. ¿Cómo no gritar de alegría? ¿Cómo no carcajearme de felicidad? Pero no en burla, sino en esa alegría que te da un momento de éxtasis en la presencia de Jesús. Bueno, yo creo que así va a ser. Y lo creo porque la Biblia hace referencia a eso, no es una imaginación mía nada más. Así, imagínense, eso dice el texto, ¿no? Lo que leíamos hace un momento en Apocalipsis 19, como un estruendo de aguas. Yo tuve la bendición con mi familia de ir a las cataratas de Iguazú, que son las segundas cataratas más grandes del mundo, y hay un lugar que es como en el centro donde está la cascada más grande, que le llaman la garganta del diablo, un nombre muy feo, pero un hermano de la iglesia, un amigo decía, no, ese lugar no se llama así, se llama la voz de Dios. Y yo también me quedé pensando, pero también podría ser la voz de la iglesia, porque me acordé justamente de este pasaje de Apocalipsis 19, ¿no? Y estar ahí, hermanos, es impresionante. No solo por el agua que cae de esa cascada y que te moja, porque obviamente es tanta agua que moja, sino por el ruido de esa agua que ni siquiera te deja hablar. Es decir, tienes que gritar para que más o menos te escuche el que está a un lado de ti, por el ruido tan estruendoso de esas aguas. ¿No? También con mi esposa estuvimos, con mi hermana Eva, que ya descansa el Señor, y su esposo y sus hijos, en las cataratas del Niágara, allá entre Canadá y Estados Unidos, y esa experiencia también la vimos allá, de ese estruendo de cúmulo de aguas. ¡Wow! Vaya que va a ser ruidoso ese culto. Así es que váyanse preparando, hermanos. Y a los que no les guste tanto el ruido, llévense al reino de Dios esos taponcitos, porque de que se va a poner bueno, se va a poner bueno. Bueno, entonces, seguimos y ya concluimos con esto. Entonces, hermanos, en la escritura encontramos también, en este caso en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que a Dios la creación entera le adora y que tiene razones para adorarle, para alabarle. ¿Por qué? Porque podemos mencionar estos 8 puntos basados en Apocalipsis 19, pero hay muchos más. Uno, la salvación, honra, gloria y poder son del Señor, quien es nuestro Dios. Dos, es un juez veraz y justo. Con él por fin se hace justicia. Número tres, a la maldad le llegó su hora. Gloria a Dios, hermanos. ¿No esperan ustedes eso? Yo sí lo anhelo, oro para que eso ocurra. Hay tanta maldad en el mundo que yo digo, Señor, ya basta, ¿no? Pero sí,
le va a llegar la hora a la maldad del mundo. A los justos se les hace justicia, hermanos, ¿no es algo maravilloso? Yo he visto a tantas personas sufrir injusticias en mi familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, compañeros de trabajo, a mí mismo, ¿verdad? Qué bendición saber que a los justos se les hará justicia. 5, siempre habrá testimonio y por tanto recordaremos de que la maldad ha sido derrotada. Algunos movimientos que exigen justicia en México dicen ni perdón ni olvido, pero nosotros decimos perdón sí, porque Jesús nos dice que hay que perdonar, pero olvido no, no hay que olvidar, porque si olvidamos, ¿de qué le vamos a dar gracias a Dios cuando la maldad acabe? Si ya no nos acordaremos de la maldad sufrida o vista que otros la han sufrido. 6, a los pequeños se les reconoce. Ahora los postreros son los primeros. Por fin. En este mundo no ocurre así, ni en la iglesia, hermanos, ocurre así lamentablemente en muchas ocasiones. En la iglesia, lamentablemente, sigue pasando a veces en las congregaciones que los hermanos menos educados o con menos recursos, que por lo tanto quizás eso les limita en cierta manera de comportarse o relacionarse, son relegados, no son tomados en cuenta. Eso se acabó en el reino de Dios, porque Dios siempre ha querido que los primeros sean los postreros. 7, porque el Dios todo poder, todo amor y todo justicia reina. El reino de Dios se ha terminado de instaurar. Ya está instaurado hoy, sí, pero no completamente. Pero cuando Jesús vuelva, se terminará de instaurar plenamente. Y finalmente, hermanos, hay gozo y alegría sin precedentes y sin fin. ¿Por qué? Por las bodas del Cordero y el banquete sin fin. El banquete sin fin. A mí me gustan las fiestas, los banquetes. Pues imagínense estar, hermanos, en ese banquete celestial que no tendrá fin. Así ocurrirá. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Disfrutaremos de esa experiencia, hermanos. A el Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así es que nosotros, usted y yo, tú y yo, somos adoradores, pero nuestra meta no debe de estar en la adoración presente, limitada a un tiempo y a un espacio, sino a todo lo que somos y a estar donde Jesús nos quiere, pero también a prepararnos para la adoración del cosmos entero, en donde tú y yo estaremos ahí adorando a Dios por hacer realidad su reino de paz, amor, justicia, misericordia, en el cual trabajamos y al cual abonamos nosotros desde hoy por ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque si yo anhelo adorar a Dios en ese reino, hermanos, porque la maldad terminó, porque la injusticia se acabó, porque los pobres los postreros ahora son los primeros, es porque yo desde esta vida adoro a Dios combatiendo a la injusticia, combatiendo a la maldad, ¿verdad? Siendo justo, siendo bueno, siendo misericordioso, siendo incluyente. No puedo prepararme para ser adorador en el reino si aquí no estoy haciendo lo propio para que ese reino se concrete. Así es que nuestra adoración no va a acabar aquí, va a continuar y se va a poner mucho mejor. Yo he ido a cultos donde me he quedado así como que, wow, qué hermosa experiencia, ¿verdad? Ustedes también seguramente, ¿no? Bueno, multiplíquenlo por chorrocientos mil, porque se va a poner muchísimo mejor ante la presencia del resucitado en esa segunda venida de Jesús. Bueno, hermanos, pues de mi parte
eso es lo que les quise compartir. Me alegro de poder estar con ustedes y pues si hay alguna pregunta o comentario, me quedo un par de minutos más y si no, pues vamos a descansar todos. Parece que ya no hay comentarios adicionales. Muy bien. Muchas gracias, hermano Israel. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Estoy seguro que nos vamos muy bendecidos y preparados para empezar a hacer ruido en el reino. Les pido de favor, hermanos jóvenes, que localicen su emoji favorito y lo pongamos a manera de gratitud con nuestro hermano Israel para que vea que estuvimos atentos y pues para que vea que acá anduvimos y que lo que nos compartió hoy ha sido de bendición para todos nosotros. Así que reitero nuevamente, gracias hermano Israel, Dios les siga bendiciendo en todo. A ustedes también, hermanos, muchachos, descansen, que tengan un buen fin de semana. Y pues aprovechándote, hermano Israel, ¿podrías favorecernos con una oración para finalizar este espacio? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la bendición que nos has dado de poder compartir este tiempo de reflexión, de aprendizaje, que la gloria y la honra sea para ti y que nosotros que queremos ser verdaderos adoradores, estemos dispuestos a vivir nuestra fe y el seguimiento de Jesús en todo lo que hacemos, doquier que estemos, incluida la iglesia, por supuesto, incluidos nuestros tiempos de culto semanales, pero también, Señor, incluido el lugar donde tú quieres que vayamos a ser de bendición, donde hay necesidad, y que nos estemos preparando con obras de justicia, de misericordia, de amor, de inclusión, Señor, para ese culto cósmico que nos espera cuando tú vuelvas, Señor Jesús, y establezcas el reino en esta tierra de paz, justicia y gozo. Nos despedimos en tu presencia, deseando que podamos seguir disfrutando este sábado, que es un día especial de fiesta, de alegría también y de comunión con nuestra iglesia. En tus manos estamos, agradecidos por todo en Jesús. Amén. Gracias. Paz. Dios les bendiga Hermano. Gracias. Pasa a todos. Dios les a bendiga. todos. Descansen, bendiciones. Pasa vos, hermanos. Paz, bendiciones a todos y a todas. Buen sábado. Pasamos, hermano.